Bienvenida, bienvenido al podcast de Derecho Económico, un dispositivo pedagógico que nos permitirá comprender de mejor manera los contenidos de esta asignatura. Soy Hans Gatri Solís, profesor de la Universidad Arturo Prat, y esto es Derecho Económico Virtual. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia global. Esta, por definición, es una epidemia que afecta a gran parte del mundo al mismo tiempo y por tanto provoca consecuencias sociopolíticas y económicas a nivel global. La declaración se convierte en un llamamiento para que los estados tomen medidas urgentes y agresivas para contrarrestar los efectos del virus, entre las que encontramos, por ejemplo, el cerramiento de fronteras, el confinamiento de ciudades, la orden de aislamiento, la suspensión de eventos masivos, la paralización del transporte, entre muchas otras. A esta declaración debemos agregar el estado de catástrofe decretado por parte del gobierno de Chile, que acrecienta la interrupción de los vínculos sociales. Un evento de tal magnitud en un mundo económicamente dependiente provoca consecuencias macro y microeconómicas que tarde o temprano causarán estragos en la economía nacional. Esto trasuntará necesariamente en las transacciones particulares para terminar afectando sistemáticamente a toda la actividad mercantil. En este sentido, la mayor o menor envergadura de medidas que establezcan los estados para contener el contagio conllevarán necesariamente la interrupción de los cumplimientos obligacionales por la aparición de condiciones imposibles de asumir y que no se tuvieron en cuenta al momento de la contratación. Desde un punto de vista contractual, fácilmente podemos intuir el aumento de los costes de transacción, los que en más de alguna medida conllevarán a encarecimientos de tal envergadura que harán imposible el cumplimiento. El interés económico de los contratos se verá alterado por el encarecimiento de dichos costes, dejando de ser equivalente al beneficio pretendido con el cumplimiento material. Por cierto, dada la magnitud de la catástrofe, lo anterior se verá en todo nivel de actividad y en todos los sectores económicos, incluyendo transacciones de naturaleza civil y mercantil. En este análisis debemos atender a los límites económicos del cumplimiento, pues ante un evento de esta envergadura, el contrato podría terminar imponiendo costos económicamente desproporcionados a una de las partes de la transacción. Ahora bien, el derecho ya ha regulado situaciones de alteración de la relación contractual por el surgimiento de aconteceres que afectan sustancialmente las circunstancias de la obligación. Existen situaciones exonerativas de responsabilidad que permiten exculpar a la parte incumplidora de un contrato o incluso permitir que un tercero, como por ejemplo un juez, ordene su modificación o derechamente altere sus cláusulas. En general, este tipo de situaciones podrían quedar subsumidas dentro de las hipótesis de caso fortuito, la fuerza mayor y el constructo doctrinal de la teoría de la imprevisión, a la cual me referiré en este podcast. Desde la antigüedad existe una cláusula que estaría implícita en los contratos, por la que éste va a persistir en su vigencia solo mientras las cosas continúen siendo las mismas. Esta es la denominada cláusula rebus sic stantibus, expresión latina que se traduce como estando así las cosas. Algunos han ubicado su surgimiento en el ámbito del derecho romano, pero lo cierto es que fue en el medioevo donde tomó su forma material. En el caso de variar las circunstancias, las exigencias dadas por la convención podrían ser revisadas y alteradas en miras a restablecer las condiciones originarias y con ello disminuir la excesiva afectación que tendría que asumir el deudor. No necesariamente se trata de una cláusula propiamente tal, sino que es más bien la manifestación de un criterio jurídico que comparte parcelas con instituciones como el caso fortuito y la fuerza mayor y se sustenta en principios como el de la buena fe, la equidad y la justicia conmutativa. Sin perjuicio de su antiguo surgimiento, al avanzar la historia, valores como la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad terminaron por hacer desaparecer la cláusula rebus sic stantibus, pues esos valores y principios se elevaron como fundamentales para el mantenimiento y cumplimiento de las transacciones. De esta manera, la cláusula fue siendo reemplazada en los ordenamientos jurídicos por la fuerza obligatoria de los contratos, el pacta sunt servanda, en cuyo alero se confeccionarían la mayoría de los códigos decimonónicos. Como bien señalan Rivera y García, en momentos de crisis económicas resuenan nuevamente los ideales de la cláusula rebus sic stantibus y la anormalidad de las circunstancias invitan a la revisión de sus fundamentos y posibilidades de ejecución, o como reconoce también Peña y Lillo, para configurarse esta doctrina deben darse un conjunto de hechos que provoquen una alteración general y grave a toda una categoría de contratantes. Claramente, el momento que vivimos se acerca a este contexto. Ese acontecer que altera las condiciones del contrato es el llamado hecho imprevisible, por el cual entenderemos todo suceso, sea del hombre o de la naturaleza, que altera de manera sustancial, extraordinaria e involuntaria las condiciones que las partes tuvieron presentes al momento de contratar,
ocasionando que la ejecución de sus obligaciones sea relativamente imposible. Es decir, ni aún actuando con debida prudencia, se pudo haber conocido o anticipado ese hecho. Claramente, el brote pandémico que afrontamos se enmarca dentro de la categoría de hecho imprevisible. En otro orden de ideas, existen distintas denominaciones y modalidades para singularizar algunas situaciones contractuales que permiten la revisión y o modificación de contratos a propósito de circunstancias que la alteren considerablemente. Rebus sic stantibus fue su denominación originaria, pero ha tenido una evolución conceptual y se le han asignado diversas denominaciones más o menos cercanas. Sus consecuencias han sido analizadas bajo la óptica de la teoría de la imprevisión. Se ha materializado también con la noción de hardship. El Código Civil francés habla de excesiva onerosidad sobrevenida, e incluso en algunos contratos más sofisticados se emplea la cláusula referente a los cambios o efectos materiales adversos para protegerse de circunstancias negativas. Como podemos apreciar, existe una marcada cercanía con la idea de caso fortuito y fuerza mayor, es decir, aquel imprevisto imposible de resistir. En ambos casos se trata de eximentes de responsabilidad para el deudor, pero la principal diferencia se encuentra en el hecho que la motiva. En el caso fortuito, el hecho transforma en absolutamente imposible el cumplimiento de la obligación. En cambio, en la teoría de la imprevisión, el hecho imprevisible permite el cumplimiento, pero mucho más gravoso. Se trata por tanto de una imposibilidad relativa, generándose eventualmente un sacrificio exagerado en el patrimonio del deudor, pues no recibiría el beneficio marginal original. En general, para que opere la imprevisión, además del acaecimiento del hecho imprevisible, se requiere que estemos ante contratos de tracto sucesivo o de ejecución diferida, es decir, no opera en aquellos contratos que sean de ejecución instantánea. Esta es otra diferencia con las hipótesis de caso fortuito y fuerza mayor, pues estas se aplican en todo contrato. El segundo requisito es que el contrato sea oneroso y conmutativo, es decir, que genere utilidad para ambos contratantes y que exista cierta equivalencia en las prestaciones recíprocas que se deban. Aún así, podría darse que en un contrato aleatorio el hecho imprevisible afecte a una parte distinta al riesgo propio de ese contrato, en cuyo caso sí podría ser aplicable la teoría. El tercer requisito es muy relevante, pues el efecto del hecho imprevisible es que importe una excesiva onerosidad o desembolso exagerado para alguna de las partes del contrato. Se trata de una pérdida grave que va más allá del riesgo normal que lleva todo negocio, generando consecuencias perniciosas para el obligado, pudiendo llegar incluso a generar su ruina. Ahora bien, configurándose estos requisitos, corresponde determinar qué efectos se asignarán al hecho imprevisible. En primer lugar, tendríamos que estar a las estipulaciones que pudiesen haber establecido las partes. Por ejemplo, las partes podrían señalar que ante el surgimiento de un hecho de esta naturaleza, se tendrán que necesariamente sentar a renegociar las condiciones del contrato. Pero si nada han dicho, habría que tender entonces a la ley aplicable al contrato. Chile, por cierto, no ha establecido norma alguna que se ponga en esta situación. Al contrario, todo el ordenamiento descansa en la fuerza obligatoria de los contratos según el 1545 del Código Civil. Sin perjuicio de ello, ha sido aceptada por parte de la doctrina y recogida por algunos fallos en las Cortes de Apelaciones, también la jurisprudencia arbitral y también la administrativa, pero en definitiva, en la colisión con el Pacta Sunt Servanda existe una primacía de este. Volviendo a sus efectos, algunos han sostenido que se debe eximir absolutamente al deudor de su obligación, otros en cambio sostienen que, de ser posible, se debería conceder una prórroga en el plazo mientras subsista el hecho imprevisible. Sin embargo, generalmente se cree que la solución más efectiva sería atenuar o morigerar las cláusulas contractuales, cuando fuera posible, en términos tales que el deudor no vea tan drásticamente menoscabado su patrimonio. Normativamente, ante una hipótesis de imprevisibilidad, uno de los criterios aplicables es considerarlo una causa para la resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente. Esta es la tesis que sigue la legislación civil italiana, la argentina y la boliviana, entre otras. Por otro lado, también se podría dar el criterio de la revisión judicial del contrato, entendiendo por revisión una modificación sustancial a los términos del pacto que esencialmente permanece, realizada por el juez a petición de un contratante. La revisión judicial ha sido establecida por el artículo 1330 del Código Civil de Guatemala. En la misma línea, el Código Civil peruano establece que la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. En ocasiones también se han consagrado ambas situaciones, como es el caso del Código Civil de Portugal, que autoriza la resolución del contrato o la modificación según criterio de equidad. La intervención del juez en el caso de la revisión podría eventualmente generar como resultado que el órgano judicial decida suspender temporalmente el cumplimiento de la obligación excesiva, en los casos en que sea posible esperar una rápida o mediana solución o restablecimiento de las circunstancias primitivas. También se ha optado por la revisión judicial en un sentido más drástico, provocando la modificación de las prestaciones por parte del juez y con esto recuperar el equilibrio
equilibrio perdido, subsistiendo el contrato, pero adaptándose sus cláusulas a las nuevas condiciones. En este punto, debería oírse particularmente la apreciación del acreedor con respecto al equilibrio ideal del contrato, ya que tampoco se busca perjudicar de sobremanera a aquel que efectivamente tiene el derecho a exigir. En esta línea, Enrique Alcalde, dejando de lado la simple modificación de las cláusulas del contrato, sostiene que el juez podría declarar la terminación de este, a falta de acuerdo entre las partes, o lo completará llenando la laguna existente entre la intención de los contratantes, el tenor literal del contrato y las circunstancias imprevisibles. Este es un paneo muy general de la situación de la teoría de la imprevisión en los distintos ordenamientos jurídicos, a propósito justamente de la declaración de pandemia por COVID-19. Y para ir concluyendo, señalar que nuestra legislación civil sin duda que se encuentra al debe frente a estas hipótesis y no podría ser fácilmente aplicable ni aún a propósito de la pandemia. Ahora bien, jurisprudencialmente no es una situación desconocida y sin duda se van a dar situaciones en que se alegue la teoría de la imprevisión. Es posible que dada la envergadura de la catástrofe que vivimos y la gran cantidad de contratos que se verán considerablemente afectados por las circunstancias, se promueva por la jurisprudencia cierta revisión, siendo la buena fe y la justicia conmutativa los pilares que podrían ser esgrimidos para aplicar nuevamente la doctrina del rebus sic stantibus. De esta manera ponemos término a este podcast, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente.